Jamás he matado a nadie en mi vida. La decisión ha sido de ellos. Poner un arma y obligar a que jalen el gatillo aún sigue siendo asesinato. ¿Desde cuándo ese es problema? El conocimiento de la muerte lo cambia todo. Si te dijera el día y la hora exacta de tu muerte... El dispositivo que llevas está enganchado a tu caja torácica. Cuando se acabe esta cinta, tendrás un minuto para encontrar una salida. Cuando pase ese minuto, tú sabes mejor que nadie lo que ocurrirá. Todo tu mundo se sacudiría por completo. Lo sé. ¿Te imaginas lo que se siente que te hagan sentar John Kramer. y te digan que estás muriendo? Te ayudaré. No necesito tu ayuda y puedo decirte que sigues sin entender. Los que no aprecian su vida no merecen su vida. A pesar de la degradación de esta saga, Saw, el juego del miedo, al menos en su época, fue un antes y un después para las películas de terror. A pesar de ser catalogada como aquella película donde torturan gente, la verdad es que esta saga siempre mostró un mensaje mucho más profundo que solo gritos y muerte, sobre todo a la hora de entender a su protagonista. John Kramer, mejor conocido como el asesino del rompecabezas o simplemente como Jigsaw, nos muestra, a lo largo de las películas y su vida en general, una filosofía que, si bien puede ser controversial, la aplica en cada uno de los actos tan atroces que lleva a cabo. La gente no aprecia su vida. A pesar de su temprana muerte en la saga, John Kramer y su legado perduró hasta la última película, funcionando más como el líder de una secta que como un simple asesino. Es por la relevancia de este ícono del terror, su filosofía sobre apreciar la vida y el impacto que ha generado en las películas de terror, que hoy me complace traerles a uno de mis personajes favoritos del horror, un personaje que brilla más por su intelecto que por la sangre que derrama. Hoy, analizando personajes, traigo a John Kramer, sufrir para aprender a vivir. Como siempre digo al principio de estos videos, si no sabes quién es John Kramer, aunque me parece raro si entraste en este video, no te preocupes, yo te explico la historia para que entremos en contexto. John Kramer es un hombre aparentemente de mediana edad, aunque un poco viejito si me lo preguntas, que parecía tener una vida perfecta. Tenía una esposa que lo amaba, una empresa con buena proyección, esperaba un hijo y parecía gozar de cierto poder adquisitivo, lo suficiente para no mostrar carencias. No obstante, como todo en esta vida, nadie permanece por siempre en la cima. Aunque si me lo preguntas, el giro de tuercas que ocurrió en su existencia fue demasiado drástico como para que alguien lo soportara correctamente. Primero, su promesa más grande, su hijo Gideon, fallece en consecuencia de un accidente ocurrido en el trabajo de su esposa. Haciendo un paréntesis, podemos ver que John presenta cierta devoción o fanatismo por ídolos religiosos o creencias espiritistas, pues al querer concebir a su hijo, planeó la fecha exacta para que coincidiera con el año del cerdo chino, el cual tengo entendido que trae fortuna o buena suerte. Aunque suene superficial, aquella fijación por la religión, aunque no lo muestra explícitamente en la película, cobrará sentido más adelante. Continuando con sus desgracias, tras perder a su hijo, como es natural, la depresión comenzó a perjudicar su mente, mas sería la aparición de un cáncer mal detectado lo que terminaría de sentenciar su descenso a los infiernos. Sumado a lo anterior, el seguro le negó la posibilidad de aplicar un tratamiento experimental, que si tomamos en cuenta la última película, veremos que aplicó en contra del seguro al tratamiento que resultó ser una estafa. En mi opinión, debido a lo incoherente de Saw 11, me limitaré a decir el dato, mas no a contarlo dentro del análisis, igual que Saw 8, que carece de sentido, por favor. Tras haber perdido el rumbo de su vida,
John desarrolla un claro rencor hacia el mundo, y en su amargura termina alejando a su esposa y a su socio comercial. Abatido, como era de esperar, aquel pobre hombre decide quitarse la vida chocando su auto. Irónicamente, la vida suele ser tan cruel que, aunque deseara morir, salió del auto vivo y con el deseo de huir de las llamas. Aparte de haber tenido la suerte de haber vivido un día más, a partir de ahí, John Kramer renacería y vería el mundo con otros ojos, apreciando su vida y convirtiéndose ahora sí en el asesino Jigsaw. Hola, Kerry. Quiero jugar a un juego. Hasta ahora has pasado tu vida entre muertos, recomponiendo sus últimos momentos. Se te da bien porque tú, como ellos, también estás muerta. Muerta. Por dentro. Te identificas más con un frío cadáver que con un ser vivo. Hola, William. Ante ti hay 6 de tus más valiosos asociados. Los que encuentran los errores. ¿Serás capaz de encontrar sus errores? 6 suben al carrusel. Pero solo 2 bajarán. Hablar de cada una de sus víctimas es una tarea kilométrica, pues los hay desde personas ajenas a él hasta el asesino de su hijo o sus propios seguidores. Por lo que si deseas que hable de alguna de sus víctimas o seguidores en específico, no dudes de ponerlo en los comentarios. Volviendo con Jigsaw, ¿cómo es que apreciar la vida lo vuelve algo tan cruel como un asesino? ¿No debería preservar la vida humana de ahora en adelante? Pues... ¿recuerdas cuando dije que John poseía una cierta fascinación por lo religioso o lo místico? Súmale a eso un narcisismo pronunciado y tienes a un asesino con delirios de deidad. Sé que si viste mi video de Homelander, el término del narcisismo te sonará familiar, pero si no, no te preocupes, que lo explicaré a continuación. Aunque es cierto que a simple vista, John Kramer pareciera una persona desdichada, más que odio, podría generar lástima. Y eso es lo magistral de la escritura de personajes, que el ser más vil puede llegar a ser un personaje empático. Explicando un poco más esto, dentro del guionismo se pueden ver 2 tipos de personajes. Los personajes simpáticos, que son aquellos que suelen generar ternura, o como dice el nombre, simpatía al ser tan carismáticos, y los personajes empáticos, que son aquellos que pueden hacerte empatizar con ellos. En la construcción de los villanos, normalmente vemos el recurso de la victimización, o sea, mostrar al villano como una víctima de algo. Se pueden usar diferentes métodos, como hacer que un personaje aún peor le ocasione secuelas al villano que estamos construyendo. Volviendo con Jigsaw, puedo entender perfectamente que aquel viejito con cáncer pueda generar empatía o lástima por el espectador, que hubieras asociado un asesino a una persona más parecida a Hannibal Lecter o Terminator. Pero no, en este video no voy ni a intentar justificar las atrocidades que comete John Kramer, porque sencillamente no tiene razón. Debido al gran nivel de egolatría que presenta, John se siente un dios o mesías de la muerte, una persona que, aunque irónicamente diga que odia a los asesinos, decide sobre la vida de las otras personas, eligiendo quién vive y quién muere. Su filosofía es muy sencilla. La gente no aprecia sus vidas, es por ello que deben de ser puestos a prueba, para que vean lo preciada que es esta. En otras palabras, John captura a gente que ha estado en su misma situación o que no aprecia la vida de los demás, para que mediante torturas simbólicas e inenarrables salgan rehabilitados tras hacer los sacrificios correctos, o en caso fracasar, morir como tanto deseaban. Cada prueba está cargada de simbolismo, como aquel pervertido que debe de despojarse de los ojos con los que tanto vio a sus víctimas, o su cuerpo será destruido por ser la herramienta con la que llevaba a cabo sus actos.
más allá de la sangre o lo malévolo de su psique, podemos ver unos grandes aires de grandeza en John, pues como siempre pasa en las pruebas, cada una de ellas es posible, solo que deben de hacerle caso a él, como si amara aquella ilusión del control total. No utilicen esta llave en la puerta de esta habitación. Al diablo con eso. No. Sí, al demonio, es una buena idea. No es una buena idea. ¿Y qué vamos a hacer, ¿Sentarnos? La nota dice que no la utilicen. ¿Y qué importa esa nota? Se trata de una maldita broma. Estoy a punto de salir. Como pregunté en el video de Homelander, ¿un asesino nace o se hace? Pues John es un caso muy interesante, pues podríamos decir que a raíz de su accidente, aquellos rasgos sociópatas salieron a flote. Pero si nos fijamos, desde un principio, el control era algo que le obsesionaba. Al tener a Gideon, por ejemplo, quería tener el control sobre cómo sería todo, y por eso calculó meticulosamente su llegada. Aquel rasgo lo vemos siempre en sus planes, como al tragarse una cinta de grabación por si llegaba a morir, para que luego, tiempo después, uno de sus aprendices lo encontrara. Hombre precavido vale por dos, pero John Kramer estaba preparado hasta para lo impensable. Todo por esta obsesión con el control, la cual lo volvió una persona paranoica y perfeccionista. No obstante, a pesar de su autoconvencimiento de Mesías, como siempre pasa con ese tipo de depravados mentales, termina por caer en hipocresía. Donde se nota una contradicción con sus ideales es justamente en la selección de sus víctimas, pues John siempre dice que no debe de ser personal, que sus sentimientos no deben de interferir con sus planes. Pero si nos fijamos, Gordon era su médico personal, quien lo descuidó. Su socio también fue víctima de sus planes. Hoffman era uno de sus imitadores. Tras ser rechazado por el seguro, pues sabemos cómo terminó el dueño, y hasta su esposa terminó siendo víctima de sus planes. Asimismo, sus víctimas casi siempre son asesinos o personas que perjudican la vida de otros, pero él mismo los obliga a elegir sobre la vida de otros, como Amanda, quien debe de asesinar a una persona incapaz de moverse para ella ser salvada. ¿No que todos pueden pasar la prueba? Entonces, ¿por qué aquel hombre debía de morir para salvar a otro? Son estas contradicciones que hacen ver que John no es un dios, como tanto quiere pensar, y que es imperfecto, pues su filosofía ni siquiera funciona. O tú le agradecerías tras cortarte un brazo. Yo personalmente, si terminara sin ojos, por ejemplo, preferiría verme muerto, o cuando menos, mi existencia sería mucho más funesta. Al final, Jigsaw, aparte de ser un manipulador, quien tras ayudar a quienes sobreviven a sus juegos, son reclutados como secuaces trastocados, padece una última carta en la baraja mental de su mente. John, a pesar de parecer un despiadado asesino, es un envidioso, quien se autoengaña diciendo que no mata a nadie, que sus víctimas se matan a ellas mismas, cuando es tan culpable quien jala el gatillo como a quien que apunta con el arma. O lo que es lo mismo, él es culpable de los asesinatos, aunque no sea el responsable directo de las mismas. Envidia la oportunidad de vivir de las personas, porque a pesar de que éstas, a sus ojos, sean inferiores o ingratas, poseen algo que él no, y eso es la salud. No importa cuánta sangre derramen en su nombre, o si mueren o viven, o se agradecen la prueba a la que se sometieron, John está condenado a morir, pues su cáncer es inminente y está en estado terminal ya para la tercera película. Incluso el personaje estaba construido para que muriera, pues era imposible preservar un personaje con vida que tiene de característica principal, aparte de su retorcida mente, el padecer una enfermedad. En conclusión, John Kramer es la personificación de un genio malévolo, un enfermo mental que, al no poder ganarle a la muerte, prefiere condenar a otros a su tormento, o en caso sobrevivan,
hacerles entender su mensaje y filosofía personal, el sufrir para aprender a apreciar la vida. Si te ha gustado, apreciaría mucho tu like y que compartas. Muchas gracias. Suscríbete para no perderte de un próximo video. Y sin más que decir, me despido.